Disoluciones, física y química de primero de bachillerato. En este vídeo vamos a hablar de qué es una disolución, cuáles son sus componentes, cómo es el proceso de disolución, qué factores le afectan y qué es la solubilidad. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que constituyen una única fase. Recordemos que homogénea significa que no se distinguen sus componentes a simple vista o por métodos ópticos sencillos. Por ello, forman una sola base las sustancias, ya sea una fase sólida, líquida o gaseosa. Al ser una mezcla, su composición es variable y, por tanto, sus propiedades, que dependerán de la composición. Ejemplos de disolución tenemos el alcohol en agua, que forman una fase líquida en la que no distinguimos los componentes, están perfectamente mezclados. Se dice que están disueltos uno en el otro, que están disueltos. Sal en agua, una vez es agitada, si no se distingue la sal. El bronce, que es una disolución sólida, la única fase que es sólida, está formada por cobre y estaño. O el aire, que es una disolución gaseosa, formada por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua y otros componentes. Como vemos, las disoluciones pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas, pero en ellas hay una única fase. Alcohol en agua lo podemos tener de distintas concentraciones, distinto porcentaje de alcohol en el agua. La sal en agua también la podemos tener con distintas concentraciones, con distinta composición, más o menos sal, siempre y cuando esté toda disuelta. Bronce también puede tener distinta proporción de cobre y estaño. Y en el aire, aunque en general el aire tiene una composición habitual, sabemos que puede contener distintas proporciones de dióxido de carbono, de agua, que es la humedad, de otros componentes como son los óxidos de nitrógeno, de azufre, etcétera, que pueden variar, por ejemplo, según lo contaminado que esté el aire. Pero siempre forman una disolución, por lo que puede tener composición variable y ello le dará lugar a que tenga propiedades variables. Los componentes de una disolución son el disolvente y el soluto. El disolvente es la sustancia que dispersa a las otras, el medio de dispersión. El soluto es la sustancia que se dispersa o se disuelve en el disolvente. Es difícil a veces distinguir cuál es el soluto y cuál es el disolvente. En general, consideramos a la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la disolución como el disolvente y a la sustancia o sustancias, porque puede haber varias que se encuentran en menor proporción, como el soluto. Es decir, la sustancia que se encuentra en menor proporción, en menor cantidad, la consideramos que se disuelve en el disolvente, que lo tomamos en la que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad en la disolución. Aunque si un componente es el agua, se considera al agua como disolvente. ¿Por qué es así? Porque la mayor parte de las disoluciones que encontramos en la naturaleza, el disolvente es el agua, es decir, es el que se encuentra en mayor proporción, por lo que se le llama disolvente universal y siempre que está presente en una disolución se le considera el disolvente, esté en mayor proporción o no. Por ejemplo, si tenemos una disolución de sal común, cloruro de sodio, en agua y una disolución de alcohol etílico en agua, en el caso de la sal en el agua, consideramos a la sal como soluto, ya que está en menor cantidad. Esta es la sal, este es el agua, está en menor cantidad. Consideraremos a la sal común, al cloruro de sodio, como soluto. Y al agua la consideraremos, como está en mayor proporción, como el disolvente. En el caso del alcohol etílico en agua, aunque el alcohol está en una cantidad del 96% y el agua solo en un 4%,
como está presente el agua, consideramos al agua como disolvente y al alcohol etílico como soluto. Por tanto, el agua siempre será el disolvente, esté en la concentración que esté. Y la otra sustancia será el soluto. Por tanto, el agua será siempre el disolvente, esté en la concentración que esté, aunque la otra sustancia esté en mayor concentración, como es el caso del éter etílico, que está al 96%, será el soluto, ya que está el agua. Vamos a ver ahora los distintos tipos de disoluciones según el estado de agregación de la disolución. El estado de la disolución, el estado de agregación de la disolución siempre va a corresponderse con el estado del disolvente. Estado de la disolución, estado del disolvente. Si el disolvente, que es el que está en mayor proporción, es líquido, la disolución será líquida. Resultado, si el disolvente es sólido, la disolución será un sólido. Si el disolvente es gas, la disolución será un gas. El estado final de la disolución. Ahora, distinguimos si se trata de un soluto sólido disuelto en un soluto sólido disuelto en un soluto líquido en un disolvente líquido, soluto gas en un disolvente líquido. Ejemplos de líquido disuelto en líquido. Siempre nombramos antes el soluto. Siempre decimos el soluto disuelto en el disolvente. Ejemplos de disolución de un líquido disuelto en un líquido, que darán lugar a una disolución acuosa. Por ejemplo, el alcohol comercial, que es etanol, alcohol etílico y agua. El vino, que también contiene, aparte de otros solutos, etanol, que es líquido, en agua. Ejemplos de sólido disuelto en líquido. Por ejemplo, la sal común en agua o el azúcar en agua. Ejemplos de gas en líquido, por ejemplo, el agua carbónica, que es CO2 disuelto en agua, o el oxígeno en el agua, ya sea de mares, de ríos, de un lago. Ahora, disoluciones sólidas pueden ser de un sólido en un sólido, de líquido en sólido y de gas en sólido, ya que siempre que el disolvente sea sólido dará una disolución sólida. De sólido en sólido, pues tenemos unas disoluciones muy importantes, que son las aleaciones. Por ejemplo, el bronce, que está formado por estaño y cobre, o el acero, que está formado por carbono y hierro. ¿Cómo es posible tener una disolución sólida? Pues sabemos que el estaño es sólido, el cobre es sólido. ¿Cómo se disuelven dos sólidos? Se funden, se realiza el proceso de disolución cuando están fundidos y luego al enfriarse se quedan solidificados. Muchas veces ocurre que no puede ocurrir esto, no quedan en forma de disolución, salvo dentro de un margen de proporciones entre los dos componentes. Pero bueno, las que se disuelven constituyen disoluciones sólidas. Disolución de un líquido en un sólido. De estas hay muy pocas. Por ejemplo, sería la amalgama de mercurio en oro, que se utiliza como catalizador en algunas reacciones, es decir, para acelerar la velocidad de las reacciones. Es mercurio disuelto en oro. Por ejemplo, de gas en líquido tendríamos el hidrógeno en paladio, que se utiliza también como catalizador en algunas reacciones químicas. Y como el paladio es el disolvente, nos daría una disolución sólida. Disoluciones gaseosas. Pueden ser de un sólido en un gas, de un líquido en un gas y de un gas en otro gas. Cuando es un sólido en un gas, por ejemplo, tenemos el humo. Son partículas sólidas que están disueltas, perfectamente mezcladas con el aire. De un líquido en un gas, por ejemplo, los aerosoles o la niebla, que son partículas líquidas de agua perfectamente mezcladas con el aire. O gas en gas. El propio aire es una mezcla de distintos gases, de varios gases. Nos da igual cuál sea el disolvente. ¿Qué ocurre en el proceso de disolución? Lo vamos a ver
Lo vamos a ver a nivel molecular, la visión molecular del proceso de disolución. Cuando un soluto y un disolvente, los dos componentes de la disolución, se disuelven, los pasos que ocurren a nivel molecular, si hablamos de partículas, son los siguientes. La primera etapa es que sus partículas se separan poco. El siguiente paso es que el soluto, que es sólido, estamos imaginando ahora un disolvente líquido y un soluto sólido. La segunda etapa es que el soluto sólido se separe. ¿Y quién lo hace separarse? Pues realmente lo hacen separarse las partículas de disolvente, que interaccionan con las de soluto, interaccionan con el soluto y las fuerzas que aparecen entre el disolvente y el soluto son más fuertes que las que había entre las partículas de soluto, con lo que hacen separarse a las partículas de soluto entre sí y se sitúan las partículas de disolvente entre las partículas de soluto. De esta forma se produce la disolución. Las partículas de disolvente dispersan a las partículas de soluto, separándolas y rodeándolas de manera que no vuelven a juntarse. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería este proceso en el caso del azúcar al disolverse en el agua. En el proceso de disolución de azúcar en el agua, aquí vemos el azúcar, que es sólido, estas son las partículas de azúcar, y está en principio rodeado por el disolvente, por las partículas de disolvente, líquido, el agua. El azúcar es sólido, imaginemos que eso es un termo de azúcar. ¿Qué ocurre? Que las partículas del líquido, del agua, interaccionan con las partículas del sólido y las atracciones, las fuerzas de atracción entre las partículas de agua y del azúcar son más fuertes, son suficientemente fuertes como para vencer a las fuerzas entre las partículas de azúcar en el sólido y sacar a las partículas de azúcar de sus posiciones en el sólido. Con lo que las sacan de sus posiciones, las rodean, las separan y quedan separadas, distribuidas en el seno del disolvente las partículas de sólido, de azúcar. Ya estaría el azúcar disuelto en el agua. Vamos a ver ahora cómo quedaría la sal disuelta en el agua. La sal disuelta en el agua, la sal está formada por cloro y sodio. El agua separaría las partículas de cloro y de sodio. En realidad son aniones cloro menos y cationes sodio más. El agua las separaría, las arrancaría de la red cristalina que forma el cloro de sodio y rodearía tanto a los cationes sodio como a los aniones cloro. Vamos a ver ahora dos vídeos en los que se ve cómo es el proceso de disolución de la sal en el agua, cómo el agua disuelve a la sal.
La teoría cinético-molecular nos explica algunos hechos que se observan en el proceso de disolución. Por ejemplo, nos explica por qué el proceso de disolución, si el soluto es un sólido, se hace más rápido con el aumento de la temperatura, la agitación o la polvarización del soluto, es decir, que esté en forma de partículas más pequeñas el soluto. El aumento de la temperatura hace que las partículas del soluto se separen, interaccionando mejor con las partículas del disolvente y favoreciéndose con ello el proceso de disolución, haciéndolo más rápido, ya que al separarse, las partículas del disolvente les es más fácil entrar entre ellas e interaccionar con ellas. ¿Cómo influye la agitación? La agitación facilita la interacción de las moléculas de soluto con las de disolvente, haciendo más rápido el proceso de disolución. Con la agitación, las partículas se mezclan antes unas entre ellas, es más fácil que choquen que interaccionen. La pulverización del soluto hace que la superficie de contacto entre el soluto y el disolvente sea mayor, originando y dando lugar a más interacciones soluto-disolvente, lo que hace más rápido el proceso de disolución. El soluto en un solo trozo, aquí lo vemos, si hacemos en trozos más pequeños el soluto, si lo partimos en varios trozos, vemos que la superficie que había anteriormente ahora está, pero además hay más superficie de contacto, lo que hará que haya más interacciones entre el disolvente y el soluto, con lo que aumentará la velocidad de disolución. Vamos a hablar ahora de qué es la solubilidad y la saturación en las disoluciones. Cuando disolvemos un soluto en un disolvente, por ejemplo, sal en agua, si vamos añadiendo el soluto poco a poco y moviendo hasta su disolución cada vez, observamos que llega un momento en que ya no se puede disolver y se queda algo de soluto, sal, en este caso, sin disolver. Decimos que la disolución está saturada. Una disolución saturada es una disolución que tiene la máxima cantidad de soluto posible disuelta. Se ha alcanzado la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en esa cantidad disolvente. Pues a esa cantidad de soluto que podemos disolver es a lo que llamamos solubilidad. La solubilidad es, por tanto, la cantidad máxima en gramos de una sustancia que se disuelve en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada. Y es distinta para cada sustancia. En el caso de las disoluciones acuosas, que son las más comunes, la solubilidad es la cantidad máxima en gramos de una sustancia que se disuelve en 100 gramos de agua a una temperatura dada. Ahora veremos por qué. Porque hay factores como la temperatura que influyen en esa solubilidad, en la cantidad máxima que podemos disolver. ¿Qué factores afectan a la solubilidad? Es decir, ¿qué factores hacen que una sustancia sea más soluble o menos soluble, que podamos disolver mayor o menor cantidad máxima en un disolvente? En este caso nos vamos a centrar en el disolvente agua, los factores que afectan a la solubilidad de las sustancias en el agua. En general, la solubilidad de los compuestos iónicos aumenta con la temperatura. Por ejemplo, la sal se puede disolver más cantidad en agua caliente que en agua fría. Por el contrario, la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. Por ejemplo, en los ríos hay más oxígeno disuelto en la parte alta, que el agua está más fría, que en la parte baja, que es más cálida. Es por ello, por ejemplo, que los salmones van a desovar a la parte alta. ¿Por qué?
porque eso les supone un trabajo extra, necesitan más oxígeno y tienen que ir a la parte del río donde hay más oxígeno disuelto. Otro ejemplo es que en las bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, las Fantas, se mantiene más cantidad de dióxido de carbono disuelto si la bebida está fría. En cambio, si se calienta, decimos que se va el gas. Lo que ocurre en realidad es que deja de estar disuelto el gas y se escapa de la disolución. La variación de la solubilidad con la temperatura se suele representar mediante lo que llamamos las curvas de solubilidad. Estos son ejemplos de la curva de solubilidad de varias sustancias. En ellas se representa la solubilidad en gramos de soluto en 100 gramos de agua frente a la temperatura en grados centígrados normalmente. Si la línea es creciente, como esta, como la del bromuro de potasio, significa que la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Y si la línea es decreciente, como esta de aquí, significa que la solubilidad disminuye. Ya hemos visto que lo normal es que para los sólidos la solubilidad aumente al aumentar la temperatura, especialmente para los sólidos iónicos, los compuestos iónicos. Aunque en algunos disminuye al aumentar la temperatura. Si tuviésemos la curva de solubilidad de los gases, veríamos que al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. Vamos a ver mediante algunos ejemplos cómo se trabaja con las curvas de solubilidad. Por ejemplo, si nos fijamos en el nitrato de potasio, KNO3, que es la curva azul, ¿cuál es la solubilidad del nitrato de potasio a 40 grados centígrados? Nos vamos a 40 grados centígrados y vamos subiendo hasta que nos encontramos con la curva y vemos que la solubilidad será 60 gramos. ¿Qué cantidad de nitrato de potasio, KNO3, podemos disolver como máximo en 100 gramos de agua a 40 grados centígrados? Pues la cantidad máxima que podemos disolver es la solubilidad a esa temperatura. Por tanto, podremos disolver 60 gramos de nitrato de potasio. ¿Qué cantidad de nitrato de potasio podremos disolver como máximo en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados? Ahora tendremos que fijarnos donde pone 50 grados centígrados, subiremos y veremos que en este caso podemos disolver 80 gramos de KNO3. Estamos aquí, 80 gramos. La solubilidad a esa temperatura. Y en 200 gramos de agua a 50 grados centígrados, ¿cuánto podemos disolver? Como en este caso es el doble de agua, podremos disolver el doble. Por tanto, 160 gramos. ¿Podemos disolver 70 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua a 40 grados centígrados? Para verlo, tenemos que ponernos en 40 grados centígrados y ir subiendo. ¿Y qué es lo que vemos? Que la solubilidad, la cantidad máxima es 60. Por lo tanto, no podemos disolver 70 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. ¿Qué ocurriría si añadimos 70 gramos de nitrato de potasio a 100 gramos de agua y tratamos de disolverlo, estando a 40 grados centígrados? Que se quedará parte sin disolver. Se disolverá la cantidad que es la solubilidad, la cantidad máxima posible, y el resto se nos quedará sin disolver. ¿Qué cantidad se quedará sin disolver? Pues si a la cantidad que hemos echado le restamos la cantidad máxima que puede disolverse, la solubilidad de esa temperatura, 60, 70 menos 60, nos quedarán 10 gramos, que es lo que se quedará sin disolverse. A la cantidad que hemos echado le restamos la solubilidad, lo que da 10 gramos. Serán 10 gramos los que se quedarán sin disolver.
nosotros estaríamos en este punto, estaríamos en 70. Si echamos esa cantidad, se queda sin disolver esta cantidad. Se nos disuelve 60 y nos quedan 10 sin disolver. En el caso del nitrato de potasio, del KNO3, la solubilidad aumenta o disminuye con la temperatura. Pues si vemos la curva de solubilidad del nitrato de potasio, que es esta, la azul clarita, vemos que es creciente, luego aumenta al aumentar la temperatura. Aumenta con la temperatura. ¿Para qué sustancias de las representadas en esta gráfica disminuye la solubilidad con la temperatura? Nos tenemos que fijar en cuáles la curva es decreciente, que sería esta y esta. Esto ocurre para el sulfato de sodio, de disodio, y para el sulfato de cerio, que es este rosa de aquí. Para ellas la solubilidad disminuye con la temperatura, es decir, cuanto mayor temperatura, menos cantidad de soluto podrá disolverse en agua.